Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la octava de Pascua, un sábado que es 26 de abril. Es el penúltimo día de la octava de Pascua. Mañana, con el domingo segundo de Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia, nosotros completaremos estos días en que la Iglesia nos ha permitido seguir viviendo el gozo de la Pascua, de la vigilia pascual y del día de la resurrección del Señor. El próximo sábado será ya un sábado de mayo. Empezamos en breve ese mes de la Virgen, el mes de mayo, que vamos a vivir todo él imbuidos e inmersos del tiempo pascual. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Vamos a tratar de hacerlo desde María, con María. Vamos a tratar de vivir intensamente este sábado consagrado a ella, el único sábado que tenemos en la octava pascual. El Evangelio por el que nosotros comenzamos es de San Marcos, del capítulo 16, los versículos 9 al 15. Se trata del final del Evangelio de San Marcos. Algunos manuscritos y códices antiguos del Evangelio de San Marcos omiten estos versículos. Parece que no son obra directa del evangelista. Sin embargo, la Iglesia desde el principio los ha aceptado como canónicos, es decir, como inspirados, formando parte del Evangelio. Da lo mismo cuál fuera el autor, y que a lo mejor no aparecieran en la primera versión del Evangelio. Habla de una aparición de Jesús resucitado, es como una conclusión y resumen de lo ocurrido en la Pascua, con el envío final que hace el resucitado a sus discípulos. Vamos a escucharlo. Dice así: Jesús resucitado, al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es un final del Evangelio curioso. Marcos trata de resumir lo esencial de las apariciones de Jesús. Es interesante porque, por ejemplo, hace referencia a los 2 de Emaús, de los que sólo ha hablado San Lucas. No menciona tampoco a Emaús,
sino que se les apareció en figura de otro, es decir, desconocido para ellos a simple vista, a dos que iban caminando al campo. Emaús no está documentado como un pueblo, posiblemente era un cortijo o el arrabal de otro pueblo o ciudad, y por eso dice que iban caminando al campo. Pero es indudablemente esta aparición de Jesús, y certifica que María Magdalena fue la primera vidente de Jesús resucitado, y que él, Jesús, la envió a los apóstoles a comunicar la noticia de la resurrección y la primera incredulidad. Todo eso que está atestiguado en otros evangelios aparece ahora también certificado en el Evangelio de San Marcos. Y también la aparición a los 11 en el cenáculo. Todo esto aparece en este corto texto resumen. Vamos a ir sacando o exponiendo algunos puntos que nos parecen importantes de este texto. En primer lugar, el hecho de que Jesús resucitado no se apareciera en primer lugar a ningún apóstol, sino que se apareciera a María Magdalena. Se aparece a una mujer, quizás antes que a María Magdalena, se le aparece a María, su madre, la Virgen. Pero esa fue una aparición privada, una aparición que, a diferencia de las demás, no tuvo como objetivo afirmar en la fe a sus discípulos. María era creyente y nunca había apartado lo más mínimo su confianza de Jesús y de lo que le había sido revelado de la resurrección del Señor al tercer día. Si se apareció Jesús a María la Virgen, fue una aparición de consuelo. La primera a la que se le aparece es a María Magdalena, y menciona Marcos, de la que había echado 7 demonios. Es algo que también está atestiguado en el Evangelio de San Lucas. Es curioso, los discípulos de Emaús, María Magdalena, de la que había echado 7 demonios, esta relación con el Evangelio de San Lucas, o quizás es ese apéndice del Evangelio que ha sido redactado por alguien que ya conocía el Evangelio de San Lucas. María Magdalena había sido, después de haber sido liberada de los 7 demonios, es decir, de una posesión completa, total, grave, se había convertido en discípula de Jesús, pero en discípula de la que lo seguía por el camino, según atestigua el capítulo 7 de San Lucas. Era seguidora. Cuando es enviada a los apóstoles, se dice que es enviada a sus compañeros. Sí, realmente compañeros, porque ella, como los apóstoles, había seguido a Jesús de una forma itinerante. Se había lanzado al riesgo de los caminos. María Magdalena no debería tener esposo ni hijos para tener esta libertad, para marchar con Jesús. Pues bien, es una forma de decir que Dios no tiene en cuenta el pasado. A Dios no le importa lo que hemos sido, lo que hemos hecho. Después de nuestra conversión, después de nuestra renovación interior, a Dios lo que le interesa es lo que nosotros queremos ser y lo que nosotros queremos hacer. Es la pura gratuidad. Aquí no hay recompensa por méritos adquiridos. María ha tenido una vida anterior, no sabemos si, como afirman algunos, marcada por el pecado, o no marcada por el pecado, pero padeciendo muchísimo por la posesión. Pero Jesús no elige siempre a los que tienen mejor fama, los que tienen más reputación, los que a los ojos del mundo, ni siquiera a los ojos de los apóstoles, son los que brillan más o aparecen con más luz, sino que el Señor elige precisamente a aquellos con los que ha tenido mayor misericordia. Acuérdense de San Pablo,
cuánta misericordia tuvo el Señor de él, a él que era perseguidor implacable de los cristianos. Pues fue, como él mismo afirma, vaso elegido para llevar el Evangelio a multitud de pueblos y de reyes, dice la Escritura. Por tanto, la gratuidad de Dios y al mismo tiempo que la elección de Dios no se apoya en el pasado, ni en méritos, ni en nada, sino en la pura misericordia. El Señor que hace misericordia, de quien hace misericordia, de quien tiene gracia y hace gracia, de quien hace gracia. Es una afirmación del mismo Dios de Israel a Moisés. María, que ha sido liberada de 7 demonios, es ahora constituida en liberadora de miedos y de dudas. Es la primera evangelizadora de los apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesús, como la llama la tradición cristiana, apóstol de los apóstoles de Jesús. Realmente la historia de María Magdalena en lo que conocemos, porque si fue una mujer pecadora y pecadora pública en el pasado, eso no lo dice ninguno de los 4 evangelios. Pero nos invita a nosotros a movernos a la mayor confianza, a no preocuparnos tanto del pasado como del presente y del futuro. El pasado nosotros lo confiamos a la misericordia de Dios. Lo ponemos nuestro pasado en las manos de la misericordia, cuya fiesta vamos a celebrar mañana precisamente. El futuro lo abandonamos en manos de la providencia de Dios. Aceptamos con perfecto abandono lo que Él quiera para nuestro futuro. Y el presente lo ofrecemos al Señor. En el presente nosotros alabamos y bendecimos y glorificamos y damos gracias a Dios. En el presente nos llenamos de buenos propósitos de enmienda para el futuro. En el presente amamos y aceptamos el amor que Dios nos regala. Una segunda reflexión es la reacción de los apóstoles. Dice, no la creyeron. Realmente ellos habían recibido el anuncio de que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Pero aquello les ha pasado un poco desapercibido ante la enormidad del anuncio de su pasión y de su muerte, y después ante los hechos terribles que han sumergido a los apóstoles en el temor, en la duda y en el desconcierto. Por tanto, no la creyeron. El simple testimonio de la fe con palabras no basta. Por una parte, el testimonio es más eficaz cuando une palabras a obras. Y en segundo lugar, hace falta acoger la gracia para abrir el corazón y recibir entonces el testimonio. No se trata de algo automático. Predico la fe, la gente la acepta y ya está. La fe es don de Dios. Don que Dios da cuando quiere y a quien quiere. Pero un don, una gracia que requiere ser libremente recibida en el corazón del hombre. Hay que abrir los corazones. Hay que ablandar los corazones. Y quien da el testimonio, por supuesto, si lo une a obras, ese testimonio será más eficaz. Las conversiones no son tan frecuentemente como la de San Pablo, a quien me acabo de referir. A veces las conversiones requieren algo de tiempo. Hace falta tiempo para que se vayan consolidando y abriendo todos esos recovecos del corazón, si han permanecido, sobre todo si han permanecido mucho tiempo cerrados al Señor. Y sigue sorprendiendo que Marcos añada
la aparición a esos dos que también fueron a anunciarlo a los demás y no los creyeron. Repetidamente no los creyeron. Por eso este evangelio, este segundo evangelio, nos presenta a Jesús que se aparece a los 11, estando estos a la mesa, para echarles en cara su incredulidad, para reprocharles por, dice el evangelista, la dureza de corazón, y porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No se detiene, sin embargo, Jesús en el reproche, sino que precisamente aquellos que habían sido duros de corazón, según las palabras del Evangelio, a ellos los va a constituir misioneros. Los va a enviar a ellos también, ellos que no habían creído a los enviados, ni a María Magdalena, ni a los de Maús, a ellos los va a enviar al mundo entero a proclamar precisamente a aquellos que no habían creído a la primera. No tiene en cuenta la falta, se fía. Con razón Pablo exclamará conmovido: sé de quién me he fiado. Se ha fiado de aquel que, dice también Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo me puedo fiar plenamente del Señor, y Él también, sorprendentemente, se fía de mí. Así pues, nosotros los cristianos no somos enviados al Señor porque seamos perfectos, ni los mejores comunicadores, ni las personas con una fe más arraigada y afirmada y coherente. Somos enviados porque hemos sido alcanzados y colmados por la gracia de Dios. Ese es nuestro único título de envío. El Señor quiere que nosotros vayamos creciendo en virtudes y en santidad, pero no espera a que seamos ya el colmo de la perfección y de la virtud, sino que antes nos transforma, nos envía, Él completa en nosotros la obra que es imposible que nosotros pudiéramos completar. Y los envía al mundo a proclamar el Evangelio a toda la creación. El cristiano no tiene que limitarse a tratar de comprender el mundo. No tiene que limitarse a dialogar con el mundo. Ese es un primer paso. Eso podría ser una preevangelización. Pero para inmediatamente poner las cartas sobre la mesa y anunciar a Jesucristo como el único Salvador de los hombres. Porque, como dirá en la conclusión otro evangelista, Jesús en el momento de la ascensión dijo: el que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Así pues, nos va mucho en este anuncio de la fe y en esta invitación al bautismo, porque de ello depende la salvación de muchos hermanos y consiguientemente nuestra propia salvación. Vamos a terminar con el salmo responsorial de la misa, que es el Salmo 117, y que dice así:
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Creo que este salmo es perfecto para rezar en Pascua y particularmente para rezar en esta víspera de la fiesta de la misericordia, del domingo de la Divina Misericordia, que es mañana. Porque desde el principio el Salmo nos está invitando a la acción de gracias y al reconocimiento de Dios. Hay que dar gracias al Señor, dice, porque es bueno y eterna su misericordia. Es la confesión de fe más importante que un creyente, que un discípulo debe hacer. Reconocer que ese Dios que nos ha anunciado nuestro Señor Jesucristo es por encima de todo bueno. Jesús lo había afirmado explícitamente. Nadie es bueno sino solo Dios. Es una cualidad que le pertenece esencialmente. Él es la bondad misma. Y hay que dar gracias al Señor, porque estamos en sus manos, en manos de la bondad misma. Y porque su misericordia no se termina, es inagotable, es eterna, pero eterna al modo divino, eterna de verdad. Por eso dice el Señor es mi fuerza y mi energía, es mi salvación. Como dirá Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da fuerzas. Él, el Señor, es mi fuerza. Yo carezco de fuerza necesaria para todo. Mi salvación viene de Él, no de mis propios méritos, sino de su bondad, de su misericordia, de que Él para mí quiere ser salvación. Por eso lo alaban y lo ensalzan todos los justos, los ángeles y los santos en el cielo. Hay cantos de victoria en las tiendas, en las moradas de los justos. Y hay una afirmación importante, no he de morir, viviré. Y me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Este Dios tiene designios de vida. Yo puedo esperar confiadamente la vida para siempre. Y cuando el Señor castiga, que lo hace a veces como Padre bueno que es, no es un castigo definitivo, mortal, sin remisión. Él no entrega la muerte, me castiga para corregirme. Por eso termina el Salmo repitiendo, te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de alegría y de bendición en este día y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.